como te dije antes, un temazo en educación financiera, porque a veces nos metemos en un pozo ciego, en una bicicleta, sin poder salir de nuestras deudas y estamos ahorcados, estamos atados, no tenemos libertad para movernos, para hacer lo que realmente nos gusta. Por eso, el coach Jorge Burnet trajo en educación financiera un temazo, como digo yo, libérate de las deudas. Bienvenido, Jorge, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va, Cari? Buenas tardes a toda la audiencia. Muy buenas tardes. Feliz del tema. Me pusiste ahí una difícil, ¿eh? ¿Por qué? Estaba escuchando la promo recién y bueno, la verdad que una parte es cierto, estamos en un pozo y lo más importante en economía dicen que cuando estamos en un pozo hay que dejar de cavar. Ajá. Es lo más importante para poder salir de ese pozo. Entonces, si hablamos de deuda, lo que tenemos que hacer es de dejar de endeudarnos. De hacer un parate. A veces esta bicicleta, ¿no? Tanta gente que decir, bueno, hipoteco mi casa para pagar las deudas. Esto es algo muy común que lo escuché durante todos estos años, ¿no? Hipoteco mi casa, pido un préstamo, voy a cambiar un cheque. Se hace toda una rueda que nunca se sale, porque cuando no haces un parate, esta bicicleta te traba cada vez más. Warren Buffett, que es uno de los más reconocidos mundialmente, inversores, gente de muchísimo dinero, él justamente hace esta referencia al pozo y dice que muchas personas hacen otro pozo para tapar el que están. Entonces de pronto lo único que hacen es cambiar de pozo. Ese es el tema. El tema es, como hablabas vos recién, de hipotecar, de tomar más deuda para pagar deuda. Entonces, bueno, justamente por eso es que a mí me interesó traer este tema. Si bien por mi personalidad y por lo que creo que hay que hacer en la vida, hay que enfocarse en todo lo que es positivo, pero bueno, acá en este caso vamos a hablar de algo tan trágico como son las deudas y tan negativo como son las deudas, justamente para poder soltarlas y dejar de estar vibrando en la deuda, para cambiar un poco el chip, porque vamos a hablar desde el lado positivo también y desde el ser, ¿no es cierto? Tal Como cual. siempre es la característica de estas charlas que estamos dando. Así que si vos querés podemos arrancar cuando vos quieras. El micrófono es todo tuyo, Jorge. Bueno, yo creo que lo más importante es que nosotros no nacimos para trabajar y pagar. Nosotros vinimos a ser felices y a cumplir una misión de vida. Y hemos hablado reiteradamente de esto y tenemos que hacer lo que nos gusta, lo que nos hace felices, es nuestro compromiso. Las deudas es un lastre que generalmente nos tienen atado y no nos dejan ir atrás de esos sueños. Pero bueno, también hablamos muchísimo que el problema está en la educación, esa educación que ya no funciona, que es de otra era, que tenemos que dejarla de lado. En la escuela no nos enseñan lo más importante para la vida, que es la educación emocional y la educación financiera. Esto nos enseña en las escuelas, nosotros nos preparan para ser empleados y también nos preparan para ser consumidores compulsivos. Somos consumidores compulsivos, queremos aparentar. Hay una frase muy linda que dice: muchas personas gastan dinero que no han ganado para comprar cosas que no necesitan, para impresionar a personas que no le agradan. O sea, muchas veces en el hecho de poder buenísimo. Es buenísimo, eso lo dijo Bill Smith. Eso muchas personas en esto, ¿no es cierto? Quieren mantener un estatus, una imagen de vida que no les corresponde o que no la pueden sostener. Y bueno, eso no está mal ni está bien, es como han aprendido y cómo se pueden defender y usan la herramienta que tienen. Y esto pasa justamente por esto, por el tema de la educación. Entonces, lo que te decía del pozo, el mismo Warren Buffett dice que hay que controlar las emociones, tenemos que tener inteligencia emocional, tenemos que controlar nuestras emociones. Si usted no controla sus emociones, jamás podrá controlar su dinero. Esta es una frase muy conocida de este inversor.
Y esto quiere decir de que nosotros tenemos que saber controlar esas emociones que nos impulsan a aparentar o que nos quieren retribuir, qué sé yo, me lo merezco, todas esas cosas que siempre decimos, no, me lo compré porque me merezco tener ese celular, esas cosas que son innecesarias en este momento que estamos endeudados. O sea, tenemos que fijarlo como sueño, como meta, como lo que queremos tener, pero para eso tenemos que tener un plan, tenemos que ser educados, tenemos que saber que una cosa no viene de la mano de la otra. Tenemos que ir trazando nuestra vida ordenadamente, con un plan de vida para llegar a tener todo lo que nos merecemos, porque realmente como seres humanos tenemos que tener la posibilidad de disfrutar de todo lo que podamos necesitar. Pero tenemos que ser ordenados, no podemos ser desordenados, tenemos que ser inteligentes. Y ahí está el tema, está en la educación. Tenemos que educarnos, tenemos que leer. Creo que en todas las charlas se da siempre con el mismo comentario, ¿no es cierto? Esto es un juego mental, es totalmente emocional lo que nos pasa. No importa cuánto ganemos, podemos ganar fortunas, pero si no somos educados, no nos alcanza. Yo siempre le hago el ejemplo a las personas que nosotros ganamos, logramos un aumento y ese mes estamos felices porque nos aumentaron, pero al mes siguiente otra vez no nos alcanza. ¿Por qué? Porque aumentamos nuestro ritmo de gasto. Entonces esos gastos que nosotros generamos, esa deuda, realmente se convierte en una carrera de la rata en la ruedita, como el hámster, ¿viste? Que da vuelta, da vuelta, da vuelta. ¿Qué hacemos? Trabajamos para gastar. Y gastamos, nos endeudamos, tenemos que volver a trabajar para volver a producir y así estamos, ¿no es cierto? Y vamos generando esa deuda que es eterna y llega un momento que no sabemos qué hacer. Y ahí viene esta frase que recién trajiste, ¿no? Esto, me merezco. Claro, es tanto el cansancio y el agotamiento de estar trabajando para pagar las deudas que llega un momento que para poder sobrevivir a todo eso decís, me merezco, cuando realmente te empezás a embarrar más. Sí, y realmente te lo mereces. Claro. Pero para lograr y para tenerlo en tus manos, no solamente tenés que merecerlo, sino tenés que conquistarlo. Claro. O sea, viste como cuando hablamos de fútbol, dice, no, merecía ganar fulano de tal. Claro. No, tenés que hacer el gol para ganar. No es una cuestión de merecimiento. Esto tampoco. La libertad financiera no es una cuestión de merecimiento. Todos nos merecemos ser libres financieramente, pero tenemos que hacer el gol, tenemos que trabajar, tenemos que tener disciplina, tenemos que tener un plan para lograr la libertad. Ese es el tema fundamental, tenemos que tener un plan para ser libres. Entonces, vamos a arrancar yo el primer consejo que es fundamental para esto. No te asustes. No te asustes. En el determinado momento, no sé cuál es la situación de cada uno de los que escuchan, pero sea cual fuera, sea la deuda que tengan, que no se asusten. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando entras en desesperación, es lo peor que te puede pasar. Porque vas a recurrir a un banco, vas a ir a un banco desesperado, y el banco está preparado para ser tu aliado, tu ayuda, tu respaldo. Pero si vos caes sin educación financiera y con desesperación, se van a hacer un picnic, te van a desangrar y vas a perder todo. Es como decís vos, voy a hipotecarme. No, no nos desesperemos, hagamos un plan para salir de las deudas y empecemos a tomar disciplina. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que te saquen todo. ¿Y? Que te saquen la casa, que te saquen el auto, no importa, no importa, empezamos de nuevo. Cuando nosotros tenemos la educación, cuando nuestra cabeza se preparó para lograr las metas que nos proponemos, no importa, arrancamos de nuevo. Entonces vamos a conocer hay mucha gente que hasta la vida se quita por deudas. Tal cual, esto es lo que vos decís, perdés algo material, arrancás de nuevo, pero lo peor es desangrarte. Esta piraña que te van trayendo deuda tras deuda, hipotecando toda tu vida. Exactamente. Nosotros tenemos que planificar esa salida, tenemos que tomar conciencia de nuestra deuda. ¿Qué debemos? ¿Cuál es la deuda más agresiva que tenemos?
la que nos va a agredir más fuertemente. ¿Cuáles son las deudas más tranquilas, que las podemos pilotear, que las podemos renegociar, que podemos ir llevándolas adelante? ¿Y cuáles son las que tenemos más tiempos? ¿Y cuáles son aquellas deudas que nosotros sabemos que son deudas y que tenemos que pagarla, pero no tienen forma de presionarnos? Entonces, bueno, la tiramos un poquito más lejos, vamos ordenando y mientras tanto avanzando en ese plan que nosotros tenemos que crear. Y hay una cosa que es fundamental acá, con esto. Esto lo dice el hombre más rico de Babilonia, en su libro, no me acuerdo cómo era el nombre del libro, pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es empezar a pagarnos nosotros primero que a todos. Entonces, cuando tengamos una deuda, lo primero que tenemos que hacer es pagarnos nosotros, a nosotros mismos. Entonces, todo ingreso que nosotros agarremos, destinemos el 10% de eso a nosotros, a ese fondo que hablamos que necesitamos para invertir, para llevar nuestro sueño adelante. Hoy, si estamos endeudados, el primer sueño tiene que ser salir de las deudas, lograr la libertad, liberarnos de las deudas. Ese tiene que ser el primer sueño. Entonces, ese fondo, ese 10% que guardemos de todo lo que nos ingresa, lo tomamos ni bien nos ingresa. Y si tenemos un sueldo, por más chico que sea, si ganamos 100 pesos, retiramos solamente 9. 1 queda para el fondo, que es el fondo que nosotros necesitamos para financiar nuestros sueños, en este caso salir de la deuda. Eso tiene que ser así y nos tenemos que adaptar con los 9 que nos quedan. Y te puedo asegurar que no se va a notar la diferencia. Lo que vamos a tener que hacer es ser disciplinados. Vamos a tener que saber diferenciar qué es una necesidad de lo que es un deseo. Nosotros consumimos muchos deseos, cosas que queremos, que se nos antojan. Entonces, primero tenemos que cobrar nosotros nuestro fondo y después con el resto vamos a ir piloteándola como podemos y si no nos alcanza tendremos que ajustarnos y ajustarnos hasta que podamos cumplir ese sueño para poder proyectar el nuevo sueño. De ahí sí ya lo que queremos hacer. Y cuando podamos salir de las deudas nos vamos a dar cuenta que cualquier cosa es posible. El problema de la educación que yo digo y que es fundamental que la gente tome conocimiento, muchas veces le echamos la culpa de nuestras deudas a los bancos, a las tarjetas de crédito, que las tarjetas de crédito esto, que no nos dejan vivir, que nos tienen ahogados. Y eso no es verdad. O sea, la creación de las tarjetas de crédito realmente es muy interesante. Y las personas que tienen educación financiera hacen un uso espectacular de las tarjetas de crédito. Por ejemplo, yo cuando viajo, yo tengo tarjeta de crédito, la llevo. ¿Qué hago? Voy al hotel, a almorzar, a donde vaya. Yo llevo muy poco dinero siempre. ¿Por qué? Porque es peligroso andar con dinero. Tengo mi tarjeta. Entonces, ¿qué hago? Donde voy, aceptan tarjeta de crédito, perfecto. Si es sin intereses, yo pago con la tarjeta de crédito. Y siempre antes de pagar, le digo, ¿en cuotas? Sí, pueden ser hasta 2. Sin intereses, ¿hasta cuántas cuotas? No, tiene recargo. Ah, bueno, hacémela al contado. Pago al contado. Si yo ese dinero para viajar lo contaba, lo tenía que haber llevado en mi bolsillo. Pero lo dejé en una caja de ahorro, que es muy poco lo que me va a generar, pero me va a estar generando dinero mientras yo voy gastando. Y tengo un mes para hacer uso de esa financiación, de manejarme tranquilo, de ir pagando todo, y al mes cuando me entre, tengo que pagar la tarjeta. El problema de las personas es que pasan por el shopping, ven una oferta, y se compran 3 pantalones porque le hacen la oferta. Y después lo pagan en cuotas, que le cargan intereses. Pero después, cuando viene el resumen de la tarjeta, pagan la mínima. Y ahí te puedo asegurar que en vez de 3 pantalones, pagan 10 pantalones. ¿Entendés? Ese es un tema de educación. Vamos a usar inteligentemente para apalancarnos, no para endeudarnos. Las tarjetas de crédito nos tienen que servir para poder tomarnos el tiempo necesario para pagarlos. Vamos postergando por un mes, vamos trabajando. Si nosotros nos dedicamos al comercio, podemos financiar nuestro comercio con eso. Porque si en el caso de que compremos cosas para revender, podemos pagar con la tarjeta.
Yo tengo tarjetas que entran en distintas, que cierran en distintas fechas. Hay algunas que me cierran el 5, el 6 de un mes, y hay otras que me cierran el 25, el 26. Yo siempre compro con la que cerró más cerca, cosa que termine pagando más tarde. Entonces vamos a utilizar ese mes que nos da la tarjeta de handicap para poder comercializar, para vender nuestro producto, para darlo vuelta. Cuanto más vuelta lo demos, más vamos a estar ganando. Entonces, inteligentemente podemos apalancarnos en todas estas cosas que muchas veces decimos, la culpa es. No, la culpa no es, no hay culpables. Acá hay responsables. Entonces, hagámonos responsables de lo que nos está pasando. Seamos conscientes, hay deuda que es buena. Entonces, tenemos que saber diferenciar cuál es una deuda buena y cuál es una deuda mala. ¿Y cuál es, Jorge, la diferencia? Y la deuda buena es la que me permite hacer negocio, la que yo me endeudo para crecer. La que, como yo te digo, si yo voy de viaje y con la tarjeta, no tengo el dinero, pero con la tarjeta compro mercaderías que la voy a vender, voy a ganar un dinero y que cuando lo cobre pagaré lo que gasté con la tarjeta y me quedo con la diferencia, eso está buenísimo, es una deuda buena porque me ayuda a crecer. Y la deuda mala es aquella deuda que yo tomo o para pagar deuda o para caprichos, para las cosas que no necesito, las cosas que compro para, como decía al principio, para aparentar, para mantener un estatus, para estar en... Esa es la deuda mala. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. No hay responsables. No hay culpables, hay responsables y nosotros tenemos que hacernos cargo. Tenemos que empezar a capacitarnos, a saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo manejarnos. Una vez que nosotros tengamos en claro, tenemos que abocarnos a salir de todas esas deudas, pagando, consolidando la deuda y saliendo adelante. ¿Se entendió hasta ahí? Se entendió y perfecto. Lo que me trae a la reflexión, ¿no? Que en todos los aspectos de la vida el orden es fundamental. Y el orden en las finanzas es más que importante porque nos da libertad, nos da alivio y nos hace crear, tener ese espacio para poder crear nuevos proyectos. Así que más que claro, Jorge, todo lo que dijiste y esperemos que a la gente le llegue, ¿no? Y esto es lo que vos decís perfectamente. Ojo con los intereses, ojo con la hora 12. Sí. La sociedad de consumo nos empuja a todo eso, Cari. Nos pone esa zanahoria que creemos que, bueno, no, ahora me voy a comprar el plasma de 50, de 60, cada vez los hacen más grandes y cada vez nos dan más cuotas. Pero ¿realmente lo podemos comprar? Claro. Vamos a volver a lo que yo explicaba de Robert Kiyosaki. Vamos a comprarlo, pero vamos a buscar un activo primero que pague ese sueño. Vamos a generar ese dinero que venga de un activo, no que nos genere un pasivo como es una deuda, sino que vamos a invertir nuestro dinero para que podamos tomar eso de otra manera. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que educarnos, tenemos que leer más libros. Tenemos que leer permanentemente libros de educación financiera, porque eso nadie nos enseña. Está todo en internet, pongan lo que quieran, cómo salir de las deudas, y le van a contar esto mismo que yo le estoy contando. Claro, y ponerlo en práctica, ¿no? No solo de leerlo, porque hay gente que... No solo saberlo, hay que ponerlo en práctica, eso es fundamental. Y después los pasos que ya dijimos, buscar ese propósito, empezar a ir atrás de nuestros sueños, pero lo más importante es dejar de cavar. Decir, bueno, me cansé, no quiero estar más en el pozo de la deuda. ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar de cavar. No voy a abrir un pozo nuevo. Ese es el gran error. Y ahí es donde no se puede salir. Hagamos el plan, salgamos de las deudas y enfoquémonos en lo positivo de la vida, en lo que nos gusta, en lo que queremos hacer, en esas cosas que haríamos aun cuando no nos paguen. Para eso necesitamos nuestro fondo de inversión. Hagamos ese fondo, paguemos primero todas las deudas y después vamos por lo que queremos, por lo que amamos, por lo que nos hace felices. Jorge, antes de irnos quiero decir esto, que me trajo tus palabras, ¿no? Escucharte a vos.
decirle a la gente que a veces esto que vos dijiste de cavar otro pozo, ¿no? Estar en un pozo, cavar otro pozo pensando que vas a tapar el primero. En algún momento hay que parar. Ese dolor de parar y decir basta es no prolongar la agonía del sufrimiento que trae las deudas. Es decir, hay que decir basta en un pozo, no en 2, en 3 o en 4. Más rápido digas el basta, más rápido vas a poder salir de la deuda. En todos los órdenes de la vida, te lo digo, no se puede solucionar un problema en el mismo nivel que se creó. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si mi problema hoy son las deudas, no lo voy a solucionar endeudándome. Voy a crecer en ese problema, porque voy a generar una deuda que va a ser aún más grande y la voy a seguir agrandando y va a llegar un momento que va a ser inmanejable. Y voy a tocar fondo y voy a estar con el agua al cuello y no puedo más. Entonces, bueno, no sé en qué altura del pozo estamos, si el agua ya nos llegó al cuello, si la tenemos todavía en la panza o recién nos estamos mojando las patas, como decimos. Pero es necesario dejar de hacer el pozo, porque nos vamos a ir hundiendo. Entonces, seamos inteligentes. Hay que invertir primero en educación, hay que conocer y ponerle disciplina. Tenemos que ponerle disciplina. Tenemos que saber de que hay un tiempo de esfuerzo, un tiempo de generar eso que queremos generar, salir de las deudas y crear ese fondo que tenemos para hacer lo que querramos hacer. Dejar de echarle la culpa a todo el mundo, tomar las riendas de nuestra vida, saber que somos los únicos que podemos modificarla y que es nuestra responsabilidad. Entonces no busquemos en el gobierno, no busquemos en los bancos, ni en las tarjetas, ni en los amigos, ni en los que más nos hacen llorar. Tenemos que decir, somos responsables, vamos a educarnos, vamos a aprender, vamos a hacer un plan. Vamos a hacer un plan para llegar a esa meta, vamos a ponerle fecha a esa meta que nosotros queremos. Entonces vamos a salir de las deudas, la meta, perfecto. ¿En cuánto tiempo? ¿En 1 año? ¿En 2 años? Listo. Vamos a dividirnos en pedacitos y ahí tenemos el plan ya cómo lo vamos a hacer. ¿Cuánto vamos a ahorrar? ¿Cuánto tenemos que ajustarnos? Es fácil. Solamente nos falta convicción y educación. Y a eso los invito a todos para dejar de lado y poder liberarnos de esto, que justamente es uno de los problemas más grandes que hay en el mundo y que la sociedad misma nos empuja a endeudarnos cada vez más. Maravilloso. Maravilloso, Jorge. Yo lamento si alguien pensaba que le iba a dar alguna solución mágica. Hay una solución mágica también, el que quiera encontrarla, que lea el libro La magia de pensar en grande. Ahí va a encontrar el plan perfecto para salir de todo esto. Y es mágico, realmente. Pero se trata de todo esto. Te va a decir hacer el plan, visualizarlo y después hacer el trabajo, que es lo que decimos. Es todo lo mismo. Pero es así. Todos los libros te van a decir lo mismo. Tal cual. Bueno, Jorge, muchísimas gracias, hermoso tema, y nos estamos viendo la próxima semana con un tema más en educación financiera. Gracias, Cari. Gracias a vos. Un saludo especial para todos los oyentes. Muchas gracias, Jorge. Ya lo escucharon, lo viviste acá en la tarde de la radio, el coach Jorge Burnet por Radio Mix. Ya venimos, mucho más, todavía falta.